Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro webinar. Mark, it is a pleasure for us to be here with us today. We're going to do a Spanglish webinar. And thank you, Juan Operti, Diego Vargas, Gustavo, our president of the association. So I won't take much time in the introduction, and I leave you with our president, Mr. Gustavo González de Vega from Spain. Thank you for all the panelists. I appreciate that you remove your camera if you're not a panelist, so that we can concentrate on the panelists. Thank you very much, and I leave the space to Gustavo. Thank you. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes, buenos días a todos. Good morning, Mark. Welcome. Intentaremos desde luego que todo el webinar lo haremos en castellano, en español, puesto que nuestra asociación se desenvuelve en español. No obstante, tal como decía Camila, intentaremos que toda la presentación de Mark, buscaremos una fórmula para ir haciéndoles llegar los mensajes que nos traslade desde Estados Unidos. Bueno, pues como saben, llevamos mucho tiempo hablando durante el año 2020 de cómo las zonas francas en Latinoamérica han sido esenciales para mantener viva la economía, de cómo durante la pandemia han sido esos focos de desarrollo económico, de resiliencia empresarial, en las que incluso hemos obtenido datos muy positivos. Datos como que ha generado más empleo que en otros espacios fuera de zona franca, hemos hecho mejorar las exportaciones y sobre todo se ha conseguido que en los momentos en el que la logística estaba prácticamente parada en el resto del mundo, a través de nuestras zonas francas pudimos movilizar y hacer llegar elementos tan necesarios como han sido todos los elementos médicos y sanitarios hasta nuestras regiones. Y ahora mismo, en 2021, nos encontramos que si había algo que todos esperábamos con mucha esperanza para la reactivación económica, era precisamente la llegada de las vacunas. Estamos apostando a la vacunación global masiva para la reactivación económica en todas nuestras regiones. Y precisamente esto pone sobre la mesa un nuevo reto, otro reto complicado, complejo para nuestras zonas francas, que es la de participar, la de facilitar esa logística para hacer llegar las vacunas desde los lugares de producción hasta todos nuestros territorios. Además, con un elemento también que lo hace aún más difícil, el hecho de que esta logística lleva implícito una cadena de frío, de congelación, en algún caso de las vacunas, que implica que haya sido todavía más difícil. Pero desde luego es un trabajo que hemos participado, muchas de nuestras zonas francas han participado de forma activa. Tenemos hoy, y nos lo explicará Diego, un caso de éxito de cómo Zona Franca Bogotá participó en la recepción de todas esas vacunas en Colombia. Así que hoy les voy a presentar ya a nuestros tres ponentes que nos van a hablar desde Colombia. Diego Vargas. Diego, muchas gracias por estar presente una vez más con nosotros. Diego Vargas Triana, que es abogado, especialista en Derecho Comercial y Tributario, con más de 20 años de experiencia en la creación, desarrollo y operación en zonas francas. Y durante los últimos 5 años se ha desempeñado como gerente general en la zona franca de Bogotá y ha sido el responsable de la ejecución corporativa de nuevos proyectos de consultoría y unidad de negocio que actualmente administra 40 zonas francas en Colombia. También tenemos a nuestro amigo Juan Operti. Juan, amigo de Junta Directiva de ARFA, de Junta Directiva de la Organización Mundial. Ya casi todos los conocen, pero que sepan que Juan es ingeniero industrial, mecánico, egresado de la UDELAR en Uruguay, cuenta con un MBA de la St. Thomas University, cuenta con un training ejecutivo en supply chain, es un verdadero especialista en logística y también además forma parte, miembro de la Junta Directiva de la Costa Oriental, la Sociedad Anónima Costa Oriental. Juan desempeña además como director de Relaciones Institucionales de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay y también integra el Consejo de INALOG y es socio director de Henningston Zonas Francas. Y como decía, también director de la Organización Mundial de Zonas Francas. Muchas gracias, Juan, por una vez más compartir con nosotros tu experiencia logística. And finally, Mark Davis is our next speaker. Welcome, Mark. Nice to meet you.
And thank you very much for joining us today. Allow me to introduce you to the rest of the group in Spanish, okay? And after that, I will give way to your presentation. Thank you, Mark. Mark es el director comercial de Cold Chain Technologies, con sede en Franklin, Massachusetts, en Estados Unidos, y tiene responsabilidad comercial de las regiones de Asia Pacífico y América Latina. Ha estado en CCT durante 6 años y se ha centrado principalmente en el desarrollo de negocios internacionales y la expansión general de la presencia de CCT fuera de Estados Unidos. Antes de unirse a Cold Chain Technologies, Mark pasó 10 años trabajando en Atlanta con la responsabilidad de desarrollar un producto global de transporte aéreo de cadena de frío, tan importante justo en lo que comentábamos ahora mismo. Y en total, Mark tiene una experiencia de más de 30 años relacionada con la industria de la cadena de frío farmacéutica y de las ciencias biológicas. Thank you, Mark. So, Diego, si quieres, empezamos contigo para que nos cuentes este caso de éxito en Zona Franca, Bogotá, y cómo ha sido toda esa actividad de recepción de las vacunas y el aspecto logístico para poder almacenarla en Zona Franca, Bogotá. Muchas gracias, Diego. Perfecto, Gustavo, María Camila, un gusto saludarlos y a todos los amigos de Family, igual a los colegas de panel. Por favor, me dicen cuándo estoy proyectando. De momento no está compartida la pantalla, Diego. Un momento, por favor. Mientras nos compartes la pantalla, les pido a todos que manden un mensajito breve en el chat para saber de dónde nos están acompañando, país y zona franca o empresa. Gracias. Ya tienes la pantalla, ¿cierto? Ya lo vemos perfectamente, Diego. Perfecto. Bueno, pues un placer estar nuevamente aquí con toda la familia de Alfamily. Para el encargo que tengo hoy es hablar de la experiencia colombiana en la zona franca de Bogotá en la recepción de las vacunas y los implementos de bioseguridad que están llegando a nuestro país, incluidos los equipos y demás implementos farmacéuticos para atender la emergencia sanitaria que nos puso como reto el COVID-19. Tenemos un plazo de 10 minutos para hacer esta presentación, donde quisiera específicamente desarrollar 3 ideas puntuales acerca de las diferenciaciones de las zonas francas como hub de distribución de mercancías y dentro de ellas, por supuesto, también de los implementos médicos y medicamentos. Me hago referencia a la legislación aduanera y de comercio exterior óptima que tenemos para procesos logísticos en las zonas francas, a la infraestructura logística especializada que poseen pues, todos nuestros parques industriales y la articulación de los actores de la logística nacional e internacional. Cuando me refiero a la legislación aduanera óptima para la logística, estoy hablando de una característica que diferencia a las zonas francas frente a otros instrumentos de promoción del comercio exterior, particularmente el aspecto diferenciador de la extraterritorialidad aduanera. Un principio que, como ustedes saben, está recogido en el convenio de Kioto y armonizado en la mayor parte de los países que integran nuestra asociación en las legislaciones tanto aduaneras como de zonas francas. Principio según el cual, pues, lo que entre a los recintos francos, pues, permanece como si estuviera en un tercer país, sin que, por tanto, tenga que aplicársele la tributación asociada a las importaciones ni los procesos de desaduanamiento formales que habitualmente tienen nuestros países. Esta extraterritorialidad
que caracteriza a las zonas francas y nos diferencia de otros instrumentos de promoción al comercio, es la que consolida la posibilidad de aplicar un régimen aduanero de comercio exterior simplificado, siendo pues la representación práctica, pues la agilización del proceso de desaduanamiento de los bienes en general y particularmente en este caso de las vacunas, circunstancia que como ustedes saben es exigible por el proceso de manutención y efectividad del ciclo de distribución de este tipo de productos sensibles. Es el principio de extraterritorialidad el que nos permite de actuar a las zonas francas como una plataforma eficiente, no solamente para la distribución local de estos productos sanitarios, sino para servir en el tráfico internacional de estas mercancías desde su punto de origen, que es de producción en los países desarrollados, hasta los sitios de consumo, donde las zonas francas sirven de plataforma neutral para hacer los diferentes encadenamientos logísticos de transporte que están necesitando pues este tipo de elementos de equipos médicos, implementos de bioseguridad y pues los diferentes fármacos, incluidas las vacunas que estamos trasladando de un lugar a otro. Entonces, en este espacio, digamos, ese es un primer diferenciador que quisiera identificar como una característica de las zonas francas como hub de distribución. En lo que refiere a la infraestructura logística especializada, pues hay varios temas que destacar, o dos temas puntuales que quisiera traer a la mesa de discusión. De una parte, pues todo el tema de que las zonas francas, por su propia naturaleza de grandes superficies de terreno y diversidad de industrias y de procesos logísticos que se realizan dentro de nuestros recintos, somos un clúster. Y como clúster, pues actuamos en conjunto con todos los actores de la logística para lograr eficiencias en el proceso tanto de almacenamiento como de distribución de estas mercancías. Eficiencias traducidas ¿en qué? En una mayor productividad asociada a la fluidez logística, a la rapidez de ingreso y de salida de estos bienes, y pues a la simplificación de los costos. Trasladar las vacunas pues no es un tema menor. No hay un gran reto en la experiencia pues, que hemos tenido en Colombia, en la zona franca de Bogotá, donde están ubicadas las instalaciones de nuestro Ministerio de Salud, en el volumen de estos elementos. Estamos recibiéndolos desagregadamente en el tiempo, entonces allí no hay pues un reto mayúsculo, pero lo que sí, en donde sí lo hay, es en la fluidez de ese proceso, ese cross-docking, ese picking que tenemos que hacer dentro de nuestras zonas francas para recibir y disponer rápidamente a las subregiones que están llegando estas vacunas para atender la emergencia sanitaria. El otro aspecto, cuando hablo de infraestructura logística especializada, pues se refiere puntualmente a la infraestructura inmobiliaria, zonas francas ubicadas en puntos estratégicos, digamos, con tecnologías asociadas a las industrias 4.0, llevamos un tiempo hablando de eso, y hoy pues vemos cómo esa transformación digital que estamos llevando a nuestros parques y están acompañando el proceso logístico, pues están sirviendo para apoyar la fluidez de esto. Estamos hablando de bodegas de logística especializada y automatizada, de conectividad, de posibilidades de tener servicios públicos estables. El tema de la energía es un reto que están enfrentando las zonas francas que están alojando este tipo de productos por la hipercongelación que requieren algunas de las vacunas que están llegando
a nuestros países. Por tal circunstancia es un tema crítico que hay que controlar, y adicionalmente las plataformas logísticas multimodales, es decir, la posibilidad que estemos dentro de un entorno donde haya participación de transporte de diferentes tipos que nos permita diseñar estrategias especializadas para trasladar o distribuir las vacunas por diferentes medios, tanto el aéreo como el terrestre o en algunos casos el acuático. En Colombia, ese transporte, digamos, ese transporte que se está haciendo de última milla, el transporte local en Colombia, por la sensibilidad del producto que estamos llevando, lo ha asumido directamente el gobierno con algún proveedor estratégico, y las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza Naval pues están apoyando pues el envío de este producto a las zonas suburbanas, donde son zonas que en los países como los nuestros en procesos de subdesarrollo pues son sitios complejos a donde llegar. Así que pues este es un aspecto también que debemos destacar. El otro aspecto es el tema de la articulación. La articulación de los diferentes actores de la logística. Una logística eficiente depende en buena medida de que haya una planeación logística de toda la cadena de suministro. En la cadena de suministro de las vacunas participan desde los transportadores aéreos internacionales, vía figuras como OTM, hasta los transportadores locales de última milla que tienen que diseñar programas especiales para llegar pues a los sitios remotos de nuestros países. Esa articulación, digamos, se logra dentro de las zonas francas, puesto que nosotros nos convertimos en sitios de destino, de la llegada de las mercancías, del alistamiento logístico de las mismas, y por tanto también somos origen de la distribución local. Es en las zonas francas donde se logra la articulación de todos los actores encargados de conservar, entre otros aspectos, la cadena de frío de este producto, pero sobre todo de hacer una logística que está implementando procesos de picking y de cross-docking en algunos casos. Simplemente toca la zona franca y detona todo el proceso de transporte de última milla, o se hace un almacenamiento que no es un almacenamiento tipo de depósito, sino un almacenamiento para servicios logísticos, desconsolidación de grandes paquetes, volverlo un paquete, enviarlo a las diferentes regiones. En nuestro caso, pues esa articulación está dependiendo de más de 10 o 11 entidades, entre entidades públicas y privadas, y pues uno de los actores protagónicos es la zona franca de Bogotá. ¿Eso qué produce? Esas tres circunstancias, la legislación óptima, infraestructura especializada y articulación de la cadena de suministro, pues produce una fluidez logística. En la experiencia colombiana nosotros estamos pudiendo hacer desaduanamiento de este tipo de productos en plazos que van oscilando entre los 20 a los 90 minutos. Algunos productos que están llegando a nuestro país bajo modalidades de entregas urgentes, pues que son conocidas por las aduanas del mundo, y donde aplica pues plenamente este tipo de productos de vacunas, se nacionalizan en zonas primarias, en los aeropuertos, y llegan desaduanados a la zona franca de Bogotá, para en la zona franca practicar un proceso logístico que estamos durando alrededor de 75 minutos en hacerlo, para hacer la distribución a nivel nacional. Hemos, pues hasta el momento, digamos, llevamos aplicados
un promedio de 5 millones de vacunas en el país. Todas han ingresado por las fronteras de la zona franca de Bogotá. Y pues no hemos tenido hasta el momento, en los meses de operación que llevamos en este proceso, ningún, digamos, contingencia en el desaduanamiento de este tipo de mercancías y tampoco en la logística aplicada a las mismas. Entonces, digamos, allí dejaría planteado el tema en estos 10 minutos iniciales. Gustavo. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que es un magnífico ejemplo, lo llevamos hablando ya varias semanas, tanto es así que sabes y que lo escuchen el resto de los que participan con nosotros, que en la reunión que nuestra directora ejecutiva, María Camila, tuvo participando con la OCDE, trajo este ejemplo e incluso les mostró el vídeo de cómo las vacunas llegaban a Zona Franca, Bogotá, porque precisamente eso evidencia uno de los elementos que ha señalado, que es la seguridad. Que se haya considerado por el gobierno colombiano que sea precisamente una zona franca el lugar más seguro donde almacenar el elemento más necesario actualmente, pues desde luego dice muchísimo. Y también poner en valor de todo lo que ha señalado Diego, desde luego la seguridad es un elemento fundamental de nuestras zonas francas. La agilidad, me llama muchísimo la atención el dato que has dado de los 75 minutos tan solo para poder desaduanar las mercancías y poder distribuirlas y sobre todo ese acceso que pueden tener nuestras zonas francas a la multimodalidad. Esa multimodalidad, diría incluso multiactores. En una zona franca se pueden reunir todos los actores implicados ahora mismo en esta logística tan necesaria para la vacunación. Así que, Diego, muchísimas gracias. Dejaremos espacio al final para preguntas, porque estoy seguro que habrá más de una. Muchísimas gracias por tu exposición. Con gusto. Bueno, gracias, Diego. Pues a continuación quisiéramos escuchar la presentación de Mark Davis. Mark, are you here? Yes, I'm here. Okay. Thank you very much for joining us, Mark. It's very important for us to know your experience in logistics and specifically in this cold chain, and what is the role of our free trade zones in this process. Absolutely. The floor is yours. Thank you so much. Good day to everybody, and thank you very much for allowing CCT to participate in this event. Again, my name is Mark Davis. I'm with Cold Chain Technologies. We are based just outside of Boston, Massachusetts. My personal experience in logistics and cold chain spans almost 35 years. So starting many years ago with Baxter Healthcare, managing several products that required cold chain before cold chain was called cold chain. It was a long time ago, and then I transitioned after spending 22 years with Baxter. I transitioned to UPS, and UPS being a global logistics provider, I was charged with creating a cold chain air freight product for them. It took 10 years to do so, which I did accomplish, and then transitioned over to Cold Chain Technologies, where I have been focusing primarily on international operations and expansions. So I'm going to go ahead and I'm going to share my screen and just quickly walk through a few slides if I could. So to give you a little background on Cold Chain Technologies, we have been producing thermal packaging for 50 years. We started way back prior to the need for essentially cold chain management for pharmaceuticals. We were using our thermal protective packaging to move fresh fish out of the Boston area throughout the US. We have since, obviously, we transitioned over to focus primarily on life science. And we are known primarily for providing high quality, cost competitive, and compliant solutions. And I think that's an important statement to make. Compliance is very important. We're finding that guidance is changing routinely, not just in LATAM, but pretty much all over the world. And we have to make sure that we are flexible enough to adjust our manufacturing capabilities and to adjust
to adjust where we put our global supply chain. We are an ISO certified facility. All of our facilities are ISO certified, and we are an ISTA certified testing laboratory in the US. We have, I believe, 13 or 14 test chambers that we do testing for a variety of customers and vendors and so on. So from a segment perspective, as I mentioned, we transitioned primarily over to life science. So we are working with a lot of manufacturers of pharma, biotech, medical devices, animal health, and so on. We're also working on the distribution side with the 3PLs, DHL, Kuehne Nagel, UPS, FedEx, and so on. Specialty pharma, we actually have some products that were designed specifically for that particular market, because a lot of those things are very quick, meaning that they have 24 hours, 36 hours at most to get delivered to an end patient. So we developed a product specifically for that. And we have been doing a lot of work trying to move into the space with the airlines, ocean providers, and so on. We do have a couple of remaining food industry clients. They're very specific and very specialized type product. But again, our focus really has been primarily on life science. That being said, mid last year, July, we took over the exclusive manufacturing and distribution rights for the Tyvek cargo covers globally. So we are in the process right now of kind of rolling that product out throughout the different regions that we focus on with DuPont. The prior producer of this particular product, their focus was primarily on North America and on Europe. We are pushing very heavily into LATAM, and we are partnering with the appropriate people to get some of these different products available in different markets. So very quickly, I wanted to throw out just a map to give you some ideas as to where we are. Obviously, our focus in our headquarters is based in the United States. So our headquarters, Franklin, Massachusetts, just outside of Boston. We have operations in Tennessee, which is near Nashville, Dallas, Texas, Chicago, Allentown, Pennsylvania, which is Philadelphia, in Reno, Nevada. And then we have just in the last few years or so expanded our facilities in LATAM. We started with Panama, and that's where we have a CCT entity in Panama. We have since expanded to Mexico, Colombia, Uruguay, and Brazil. And the focus is really to try to take advantage of the free trade zones and build partnerships with companies already having operations within the free trade zones, that we can take advantage of some of those benefits doing so. Okay, so Uruguay, we have an extremely strong partner in Uruguay, and then based at Zona America. Fantastic. What we have put together over the last year or so really has been very impressive. The capabilities that we have at Zona America really are top notch. They're really exactly what we wanted to push out, and that's what we're pushing in other areas of the region as well. Okay. Just give you a little bit of information on the current situation. So this is COVID-19 vaccine distribution. In the United States, if I focus on the United States just for a moment here, the COVID-19 vaccines, we are moving the bulk of those units within the United States. So we have operations that we have developed to move from the vaccine manufacturer in bulk to the distributors. From the distributors, they go to small package, and from the small package, they go to the administration sites, and that's where they get the immunizations done. To date, Cold Chain Technology Packaging has been involved in greater than 100 million doses of vaccines being transported around the globe. So a lot of good things going on. Our focus for LATAM expansion, quite frankly, is working with companies that have the availability of a free trade zone that we can take advantage of. Our only entity right now in Latin America is in Panama. Our focus over the last couple of months or couple of years primarily has been Uruguay, Brazil, and Mexico.
That's where we're kind of focusing on. Uruguay primarily because we consider that to be a main hub. That's a main hub for us to move product through the South Cone. And because we have such a strong partnership with the company at Zona America, we are taking advantage of that. And we have our products now available in multiple markets throughout Latin America. Okay. That's all I have. Thank you very much, Mark. And I have a question, quickly. In this hub in Panama, it is using our free trade zones there? It's based in Cologne, so yes, it's at the free trade zone. Yes. Okay, perfect. This is the best example. And that's our focus. Our focus is on making sure that we can utilize all of the benefits of being in a free trade zone. So we are creating these fantastic alliances with some very, very good partners in Sao Paulo, in Uruguay, in Mexico City, in Panama, in Bogota. So we are definitely working to try to get as much as possible near or in the free trade zone so we can take advantage of all those benefits. Perfect. As you told before, the pharmaceutical logistic chain is really complicated. Yes, it is. I think this is why some pharmaceutical companies have chosen to establish themselves in our free trade zones, because we are safe scopes, safe spaces that allows us to comply with the security requirements. And GPS compliance is so difficult. Absolutely. So, Mark, thank you very much. For Thank sure, you. we will have questions for you. Stay with us, please. Okay, of course. Thank you, Mark. Okay, pues Juan Operti, ¿estás por aquí, Juan? Sí, bueno. ¿Qué tal? Pues ¿Qué tal? Juan, mira, muy rapidito, muy rápido, así nos focalizamos en las preguntas a Mark, que me parece que es lo más interesante. Sí, la verdad, bueno, la verdad es que preguntas a los tres, porque también tu experiencia en logística es tremenda y, Bueno. y sí, no, muchísimo interés en escuchar lo que tienes que decirnos. Bueno, voy a resumir en 5 minutos. Acá, buenas tardes en Uruguay, buenas tardes y tempranas en otras latitudes de lo que he visto ahí, y buenas tardecitas en Europa. Mark, just for your knowledge, we are right now studying at MIT, so we're very close to where you are developing, and we have several customers also centralizing inventory in free zones like York from Massachusetts. Well, so, if you find your way up to Massachusetts, make sure you let me know, and we can bring you in and give you a tour of the facility in Franklin, Massachusetts. Okay, that will be fine. Well, just as a wrap up for this fantastic success case as Zona Franca Bogotá, and also part of what Mark has described as a supply chain, parte de una cadena de abastecimiento, supply chain, del push y pull. ¿Qué estamos diciendo acá? Que las vacunas hay que tratar de empujarlas lo más cercana al momento del suministro de las mismas, esto es a los brazos, y ha sido una cadena logística disruptiva. Básicamente, ¿por qué? Porque básicamente las cadenas logísticas asociadas a las vacunas se presentaban en forma de principios inactivadas y de 2 a 8 grados, y en un proceso caracterizado, y simplemente voy a mostrar una slide. Lo que nos caracterizó durante todo el 2020 nos fue preparando para este día que fue el día de la vacunación. Nos preparó para la aceleración, la resiliencia y la reinvención. Esto nos demuestra el desarrollo de las vacunas en 1 año, 18 meses, en fase 3, ingresando en fase 4, obviamente bajo uso de emergencia, e inclusive con 3 cadenas logísticas muy disruptivas, que hicieron que los logísticos tuviéramos que prepararnos para las mismas, y no solo el operador logístico 3PL o 4PL, sino las zonas francas también, como safe sites o sitios seguros de almacenamiento y distribución regional. Básicamente, estas cadenas logísticas enfrentaron a los nodos de la supply chain o de la cadena de abastecimientos frente a la disrupción del ultracongelado a menos 70 grados, cadenas de frío de congelado y algunas que eran las tradicionales de 2 a 8 grados. Hubo que convivir con, digamos, y estamos conviviendo, dependiendo del tipo de vacuna,
con estas cadenas logísticas, que son a su vez muy dinámicas, porque ya vemos que algunos de los que manejan vacunas a menos 70 grados ya están viendo la posibilidad de que sus temperaturas se puedan ser trasladadas a temperaturas ya más cercanas al congelado y no al ultracongelado. Hay otras que se pueden realizar en una sola dosis, etc. Inclusive algunos de los desarrollos, el caso de algunas de las vacunas que se desarrolló por parte de algunas universidades, obviamente en conjunción con laboratorios, se desarrollaron pensando en no solo en digamos, en propiamente, se basan básicamente en vectores virales, no solo en la vacuna misma, sino que también en la cadena de abastecimiento o cadena logística asociada a la vacuna. Y bueno, y eso llevó a que hay vacunas bajo nuevas plataformas que se han desarrollado, sea RNA mensajero, o la de vector viral, o las tradicionales inactivadas, que fueron pensadas y concebidas también pensando que era una distribución, como se dice normalmente, y dicen algunos colegas que han escrito la Normandía de la logística, una nueva Normandía logística que estamos afrontando. Esta distribución nos lleva a que nos tengamos que afrontar a cadenas logísticas de fríos, digamos, muy diferenciadas, tradicionalmente distintas a las que eran las vacunas, porque en cierta forma ya nos encontraba con esa capacidad de aceleración, de resiliencia y reinvención, como para esperar, obviamente muy ansiosos todos los países, como estamos esperando, y obviamente estamos en procesos más avanzados, pero todos en nuestros procesos de vacunación, y eso ha llevado a que las zonas francas estén llamadas a jugar un rol fundamental. Y acá con esto redondeo mi presentación. Cadenas logísticas innovadoras, cadenas logísticas complejas, la gestión del tiempo es la clave del éxito, y otro motivo fundamental es también el safe zone, la centralización de inventarios en sitios seguros y esa centralización de inventarios en las zonas francas, con la particularidad que al encontrarse en un régimen extraterritorial permite una distribución regional a los distintos países o países geográficamente más dispersos a través de la multimodalidad, como decía Diego, nos permite acceder de una forma speed and safe to market, y en este caso sería speed and safe to al brazo digamos, de todos nosotros, como están llegando las vacunas. Entonces, las zonas francas llamadas a jugar un rol clave de centralización de inventario, en speed and safe to market, esa centralización de inventario que los laboratorios van a necesitar, obviamente, conjuntamente con los insumos, por ejemplo, el cold chain, etcétera, todos los insumos relacionados a la cadena de frío, y no solo los insumos propiamente de la vacuna, sino también jeringas, agujas, etcétera, que ahí también se pueden integrar cadenas de valor y de producción, de tal manera que las mismas estén disponibles. Y bueno, todo esto hace que las zonas francas se puedan ser, digamos, la integradora de esas cadenas de valor y cadenas logísticas, speed and safe to market. Es un poco la reflexión que me parece que en ASFA nos merecíamos un conversatorio sobre de vacuna a vacunación y el rol fundamental de las zonas francas como centralizadoras de inventario para Gustavo, María, Mark, Diego, y el resto de los colegas que están acá presentes, distribución, una de las mismas, que están jugadas a jugar un papel absolutamente clave en un futuro cercano, pues esto va a ser un fenómeno, por lo que se está viendo, recurrente y estable en el tiempo. De mi parte, Gustavo, es el aporte que quería realizarles, y bueno, dejarles con tal vez estas tres palabras, ARR, digamos que como tenemos que estar acelerando, siendo resilientes y reinventándonos todos los días, y creo que la zona franca es un buen ejemplo de ellos, y vaya a ser ejemplo, Gustavo, no solo en las vacunas, sino en otros casos. Maravilloso, Juan. Esto ya, bueno, ya tantas veces, hemos tenido muchos webinars a lo largo del último año y medio, y hemos hablado mucho de este momento. Y también nos has traído una vez más, Juan, que además te agradecemos muchísimo tu exposición, el hecho de también haber participado, Mark, participa también de tu mano, y es cierto, ya nos habías insistido mucho en el tema y compartíamos contigo esa visión de que realmente el protagonismo de las zonas francas en la vacunación, que es ahora posiblemente el hito más importante en cada uno de nuestros países, pone de manifiesto la importancia que tienen nuestros espacios. Y yo quisiera aprovechar, la verdad, Juan, que con toda la información que tienes en la cabeza y lo rápido que ha sido en tu exposición, yo quisiera lanzarme a hacer la primera pregunta, hacértela a ti directamente. Antes de que terminas tu exposición, porque nos has dejado ahí como un gancho,
un final en el que nos decías, hasta ahora, desde luego, hemos demostrado durante la pandemia y ahora con la vacunación la importancia de las zonas francas. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el día después de nuestras zonas francas, el día después de la vacunación? Una vez que hemos demostrado esta capacidad en esos términos que comentas de aceleración, resiliencia y reinvención, ¿cuál puede ser el papel de nuestras zonas francas una vez superemos la etapa de la vacunación y empecemos con la reactivación económica? Sin lugar a dudas, las zonas francas hemos todas transformado nuestras cadenas logísticas y reinventado la misma, y tenemos que pensar en nuevos hubs. Nuestros hábitos de compras han cambiado, entonces las zonas francas también están llamadas a ser el site natural o el nodo natural, por ejemplo, para el e-commerce cross-border, ¿no? Conjuntamente con los correos postales, y trabajar, digamos, como ser la gran plataforma de exportación e integración y de acceso a nuevos mercados. Muchas veces el mejor TLC es el abatimiento de los costos logísticos. El mejor tratado de libre comercio es una buena gestión de la cadena de abastecimiento, haciendo un push de la misma y un pull cercano al cliente. Y las zonas francas, acercándose al cliente, es una de las formas que están llamadas a hacer. O sea, e-commerce cross-border, y también el manejar durante todo este tiempo las nuevas normativas GMP, de buenas máquinas de manufactura, acostumbrarnos a manejar productos farmacéuticos, life science. Estamos viendo una tendencia, inclusive de organismos internacionales, a realizar una centralización de sus inventarios y el desarrollo, ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Dubái, en Panamá hay un ejemplo, etcétera, de los hubs humanitarios. ¿Y qué son los hubs humanitarios? Es la integración de los organismos internacionales, los productores, manufactores de dispositivos médicos, dispositivos farmacéuticos, investigación e innovación. La academia es el lugar clave donde siempre hacemos especial hincapié. Eso es el goodie bag de esta nueva generación de hubs humanitarios, integrados por cadenas de valor, integrados por las zonas francas, integrados por la innovación y la academia, y también en el e-commerce cross-border, que obviamente nos hemos acostumbrado en nuestra vida diaria a gestionar el mismo etariamente. En determinado momento hablábamos contigo, Gustavo, María Camila y algunos de los otros colegas de la AFA, que en determinado momento, Zona Franca de Bogotá nos presentaba que en determinado momento la pandemia llegó a representar 347% de crecimiento del e-commerce, y se ha estabilizado en un incremento del 150%. Vaya si tendremos desafíos del nodo Zona Franca ser la gran catapulta, especialmente para América Latina, para nuestras pymes. O sea, las multinacionales del futuro son las pymes, en definitiva, digamos, cómo ser la catapulta de ese cross-border e-commerce y el acceso a nuevos mercados. Imagínense un stock cercano en México, por ejemplo, si bien tiene un régimen de parque industrial, para acceder a Estados Unidos por las compras vía postal, por ejemplo, o en Canadá, como has visto que Martín nos presentó en algún momento, como Gap centralizaba sus propias zonas francas para acceso rápido, speed to market, a los Estados Unidos. Entonces creo que e-commerce cross-border, hub humanitario, y logística, sin lugar a duda, integradas a las cadenas de valor, que las zonas francas, como que se han demostrado ser además un lugar que tú bien lo decías, seguro. Yo creo que la compañía que hoy quiera tener seguridad, sin lugar a duda, su site natural está dentro de zonas francas, porque el Know Your Customer es algo, un due diligence que tenemos que realizar absolutamente todas las zonas francas frente a los usuarios, y queremos tener los mejores usuarios, no duda. Totalmente, muchísimas gracias. Y yo traería a colación un concepto que hemos comentado mucho todos los presentes, que es el de la seguridad farmacéutica regional. Ahora mismo, con esa regionalización de las empresas en su conjunto, pero específicamente la necesidad de garantizar esa seguridad farmacéutica regional, justo en los términos que estás comentando, nuestras zonas francas van a jugar un papel fundamental. Vamos a hacer esos focos de producción, en su caso, de elementos farmacéuticos, pero desde luego de recepción, almacenaje y distribución. Pues muchísimas gracias, Juan. Yo quisiera también antes, en lo que van haciendo sus preguntas, yo creo que Camila se los ha comentado, aprovechemos que en el chat pueden manifestar sus preguntas, que vamos a tener ahora, fíjense, tenemos 15 minutos, hemos sido todos muy concretos en el discurso y tenemos espacio para preguntas, así que todos los asistentes que quieran formular alguna de sus cuestiones lo pueden hacer por escrito en el chat, y María Camila ahora nos las comunicará y se las iremos pasando a los ponentes. En lo que las van escribiendo, yo quisiera hacerle una pregunta que se me quedó ahí también pendiente para Diego, porque Diego, la verdad, nos ha explicado con todo detalle cuál ha sido todo el proceso en Zona Franca Bogotá, pero a mí, para que lo puedan entender, para que zonas francas que estén asistiendo ahora a este webinar
puedan prepararse para hacer el mismo papel que ustedes han hecho en Colombia. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué hizo Zona Franca Bogotá? ¿Cómo se tuvo que preparar? Si tuvo que hacer algo diferente a lo que ya hacía, si tuvo que incorporar algún elemento que no tenía, con el que no contaba ya la Zona Franca, o si realmente la Zona Franca Bogotá estaba preparada desde el primer momento para recibir esas vacunas y actuar con esa agilidad que han demostrado. ¿Cómo ha sido esa fase preparatoria antes de la llegada de las vacunas? Gracias, Gustavo. Sí, efectivamente comparto con Juan que ya las zonas francas veníamos trabajando en un tema, en un reto muy similar de implicaciones logísticas importantes, como es hacer compaginar el régimen de zonas francas con el tráfico postal, para que en nuestras zonas francas puedan desarrollarse pues los nuevos negocios digitales de comercio electrónico transfronterizo o local que viene a nuestros países. Y eso estaba implicando pues hacer un cambio de paradigma del proceso logístico de contenedores al proceso logístico de paquetes, cuya implicación más importante es la agilidad y la velocidad. O sea, y la agilidad depende fundamentalmente no tanto de que haya una legislación flexible que permita hacer eso como es este tráfico postal, sino sobre todo de coordinar toda la cadena logística, toda la cadena de suministro. Ya veníamos trabajando en eso por una legislación nueva de Zona Franca y nos llega este reto, digamos, de trabajar con unos productos que vienen vía aérea y que ingresan a nuestra Zona Franca y tienen una complejidad de almacenamiento específico. Entonces, lo primero que hicimos fue sentarnos todos los actores. Nos sentamos desde el gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio, las autoridades aduaneras, las zonas primarias de llegadas tanto de los equipos médicos como de las vacunas, puertos, aeropuertos. Estuvimos sentados en una mesa para planear la logística que teníamos que aplicar, porque sabíamos que el reto era entrar a la Zona Franca y casi que de manera inmediata distribuir a las regiones. Como te comentaba, en la Zona Franca están las bodegas del Ministerio de Salud. Colombia tiene un plan ambicioso de vacunación y ya teníamos, digamos, que esa experiencia previa, y lo que hicimos fue adaptarlas. De otra parte, pues tuvimos mucho cuidado, hicimos una debida diligencia en todos los aspectos de infraestructura, particularmente en los temas energéticos. Hay un reto de hipercongelación que hace que tengamos que tener la fluidez del sistema energético, es fundamental. Entonces, tener medios de cobertura ante cualquier falla del servicio público, pues tenemos algunas coberturas que nos van a permitir que en ningún momento se ponga en riesgo el almacenamiento técnico de las vacunas. Allí pues nos reunimos con todas las empresas de servicios públicos y finalmente los temas de seguridad perimetral, es un producto sensible, lo acompañamos desde el aeropuerto hasta la Zona Franca a través de la policía, entonces tuvimos que entrar en contacto con una logística que es la logística de la policía, que no es habitual para nosotros dentro del contexto de comercio exterior. Pero bueno, allí nos integramos todos y por fortuna, pues tenemos unos canales de comunicación permanentes, estamos actuando 7x24 y esa fue la adaptación que nosotros particularmente en la Zona Franca tuvimos. Una planeación, un equipo específico que trabajara sobre un producto sensible y de interés nacional y bueno, hasta el momento pues hemos tenido éxito en ese proceso, Gustavo. Pues la verdad, Diego, enhorabuena, porque llama la atención pues precisamente que la respuesta sea ya la Zona Franca contaba con todos los elementos necesarios para llevar a cabo esa labor. Realmente la planificación y el tener la capacidad de sentarse con todos los actores implicados son lo que han permitido llevarlo a cabo, pero que ya nuestras zonas francas, de alguna forma, aquellas zonas francas como es Zona Franca Bogotá, que están ya en la élite
de la gestión, tienen capacidad para abordar un aspecto tan importante, porque tal como ha señalado, es ahora mismo la mercancía más valiosa a nivel global. Hay que cuidarla, y el hecho de que sean las zonas francas donde se almacena dice muchísimo de lo que representan las zonas francas en la región. Pues muchísimas gracias, Diego. Pues Camila, no sé si ha habido preguntas por parte de los asistentes. Tengo una interna. Tengo una, ya. Para Mark. Entonces, bueno, cambio inglés. Mark, so thank you very much for your exposition, and we're very happy to know that you're already in the free zones in Panama and in Uruguay, and we see a potential business opportunity, especially for everyone that is joining in this webinar. There's a lot of free zones, so you have showed all the possibilities and all the cold chain requirements, but specifically, if you can tell us what is your checklist to decide whether you would like to be in one zone or another, since we have many free zones here. We represent 25 countries with almost, well, there's 600 free trade zones in the region. We represent almost 90 free trade zones in LATAM. So it will be very interesting to hear from you. What was this checklist, or what are you looking in a free trade zone? As Diego was mentioning, and also Juan, but we want to hear it from you. That will Sure. Be of course. You know, primarily there's really two reasons or two things that I look at. Number one, I rely on my team in the region to tell me where we need to be, what we need to focus on, and then we start looking for a strategic alliance, a partner. And that partner is really going to determine what free trade zone we are in. My focus really is on building the alliance with the partner first. That is very important for CCT. We build the relationships to last long term. We are not looking for a vendor. We are not looking for anything like that. We want a strategic partner that works together with us. And that partner will help us determine what free trade zone we're in. So for an example, in Uruguay, we chose the partner first. And it just so happened that that particular partner was already in Zona America. And it was the same in Panama. So again, number one is the CCT team telling us where we need to be and what we need to focus on from a sales and revenue perspective. Then we select the partner based on a true alliance or partnership with that particular company, and that determines where we go from a free trade zone perspective. Excellent, perfect. So I hope that all of the free zones that are here are taking note of this. So thank you, Mark. Thank you. We have another question from Mario Cárdenas. Desde el punto de vista logístico de costos ilegales, los fabricantes requieren vender a los gobiernos directamente o a sus representantes comerciales, y estos los venden internamente a los gobiernos. No veo la pregunta, pero me imagino que es pues hacia Diego de finalmente la bodega corresponde al Ministerio de Salud, ¿verdad, Diego? Entonces, ahí el contrato, si nos puedes explicar cómo es el contrato entre gobierno, Zona Franca Bogotá y la bodega. No, básicamente el Ministerio de Salud, que tiene unas instalaciones dentro de la Zona Franca de Bogotá, que pues tenía para pues, el depósito y distribución nacional de todos los implementos de salud que consume el país, particularmente desde allí se almacenaban antes de la pandemia todas las vacunas del sistema sanitario nacional. Esa bodega es actualmente administrada por un operador logístico que le presta servicios a la nación y pues desde allí se desarrollan todas las estrategias que se implementan para el COVID. Perfecto, mil gracias. Y Jessica me mencionaba por teléfono que es un trabajo que ya lleva 8 años, ¿no? Realizando el Ministerio de la Salud. Sí, yo diría, hace unos instantes Gustavo decía que viene hacia adelante. Yo creo que el mundo se enfrentó pues a una crisis sanitaria de proporciones mayores
que no solamente abarca los temas de producción de farmacéutica, sino también de prestación de servicio, ¿sí? Y eso hace que, digamos que hacia el futuro, podamos ver las zonas francas como unos sitios no solamente de producción de esta manufactura, ¿sí? Como sitios de logística, sino también sitios para prestación de servicios. ¿A qué me refiero? En nuestras zonas francas, digamos, una vez pase esta emergencia sanitaria, yo aspiraría a que se produzcan no solamente las vacunas del futuro, sino todos esos equipos médicos que carecieron pues, por volumen en nuestros países, que sistemas como las zonas francas de la salud que han tenido tanta penetración en Colombia, tenemos 16 clínicas, hospitales que están habilitados como zona franca, fueron fundamentales para que nuestro país no recibiera un impacto mayor de esta pandemia. Han atendido fundamentalmente la crisis. Entonces yo creo que ese clúster que se está generando, digamos, del sistema de la salud, ¿sí? Pues va a ser muy, muy importante para el futuro. Esto se ha dado, así es que se ha dado cuenta el gobierno y no solamente ha utilizado los sistemas logísticos que producen la zona franca, sino los incentivos para fortalecer sus capacidades, digamos, sanitarias en aras, pues, con unas velocidades que de otra manera no se hubieran podido lograr si no es con los incentivos de las zonas francas. Yo creo que ahí, Diego, has dado en la clave, en que realmente los incentivos con los que ya contamos, pero incluso aquellos que nuestras normativas tienen que adaptar, tenemos que seguir trabajando para que la regulación de nuestro régimen franco en nuestros diferentes países de la región permitan seguir avanzando en esa nueva economía. En esa economía que, como bien han señalado tanto Juan como tú, va muy encaminada también a los servicios. Así que ciertamente esto es un trabajo que además que debemos impulsar desde ASFA también, el seguir mejorando y adaptando los incentivos y nuestras regulaciones a esta nueva realidad económica. De acuerdo. Bueno, pues Camila, yo no veo más preguntas y creo que ya el tiempo, la verdad, se empieza a agotar. Es realmente... reloj suizo, suizo. No, es tipo, es la logística de vacunas, tenía que ser así, empezar en hora y terminar en hora. Ahora podemos ir a poner el brazo, terminar este webinar. Tal cual. Bueno, además que tú estás vacunado ya, ¿no, Juan? Con 2 dosis, ya. Bueno, me alegro, qué maravilla. En Uruguay venimos bastante bien con el proceso, ya. Ya bueno, llegando. Muchas gracias a todos de mi parte. Y bueno, quedamos a las órdenes para seguir estos conversatorios. Gracias, Gustavo. Gracias, Juan. Mark, thank you very much. We'll see you soon in Boston, Massachusetts. Thank you very much, so much. I appreciate it. All the best. Okay, see you. Thank you, everyone. Gracias, María. Thank you, Mr. Mark, for joining. Thank you. Gracias. I appreciate you letting me join. Thank you. Gracias Gracias a a todos. Que estén muy bien.